La vida vintage, un podcast sobre el pasado en el presente. Pasa y toma asiento, porque hoy vamos a viajar al pasado hablando de... ¿Qué es el estilo o cultura mod y cómo surge en la década de los 60? ¿Qué es el estilo mod y qué lo caracteriza? A lo largo de las diferentes paradas de este programa hemos viajado por las diferentes décadas y es verdad que apenas nos habíamos dejado ver por la década de los años 60. Personalmente, es una década que no solo estilísticamente, sino también musicalmente, en fin, un amante empedernida de los Beatles como yo, que va a decir, me encanta cada vez más. Es por ello que en esta temporada nos vamos a adentrar más en ella y hoy cogemos billete en primerísima clase a estos maravillosos años y en particular a la estética y cultura mod. Antes de comenzar a profundizar en el tema de hoy, creo que esta pregunta es imprescindible. ¿Quién está detrás de la guía vintage o vintage? Y es que en este viaje contamos con una compañera de lujo. Bienvenida a este programa y a tu casa. Bueno, como decíamos, cuéntanos más de ti. Bueno, yo me llamo Irene, tengo 24 años y soy de Murcia, como vuestros oídos van a poder comprobar a lo largo del podcast, y yo soy la guía vintage. Empecé a hacer investigación sobre historia de la moda porque quería vestirme como las mujeres de los años 40 y 50 en Estados Unidos y quería saber lo que había sido la realidad y distinguirla de los estereotipos. Además, cuanto más investigaba, más me di cuenta de que había muchísimas épocas de la historia de la moda que eran muy incomprendidas, y aparte, muchos artículos de ropa que habían sido muy incomprendidos. Particularmente me obsesioné muchísimo con el corsé, ya que tenía muy mala fama a día de hoy y cuanto más leía más me daba cuenta de que esta mala fama era el resultado de prácticas médicas antiguas un poco mal planteadas y mucho machismo en la época. Por esto empecé a subir vídeos a TikTok sobre la historia del corsé y al ver que la gente respondía seguí subiendo más vídeos sobre la historia de la moda en general. Como con todo lo que me gusta en mi vida me terminé obsesionando y me abrí también una cuenta de Instagram y un canal de YouTube donde hablo de la historia de la moda. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo definirías tú el estilo o cultura mod? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, para entender a lo que se conocería como la generación mod hay que entender el momento en el que se dan. El momento de la lucha por los derechos civiles, el antecesor del momento de liberación femenino, y también el momento en el que se están rompiendo con todas las normas que se habían considerado indestructibles hasta entonces. Además, los asesinatos de gente como Martin Luther King o el presidente Kennedy, o sucesos como incluso la guerra de Vietnam, crean un momento en la historia en que el orden y la paz anteriores se rompen completamente, y la gente se siente cada vez más con una necesidad de cambio. Por otra parte, hacia mitad de los años 60, una nueva generación toma el control del mundo. Los baby boomers, que ahora tienen tan mala fama, habían estado naciendo desde finales de los años 40 y empezaban a incorporarse al mundo adulto, a convertirse en creadores y sobre todo en consumidores de cultura. Y por esto el mundo entero cambia gracias a sus demandas. Un reflejo de la importancia de los boomers en la cultura durante este momento es la fascinación de los años 60 por la juventud. La cultura popular se vuelve cada vez más un reflejo de los gustos de los adolescentes y de los jóvenes adultos, cosa que ya había empezado a pasar durante la década anterior, pero gracias a esta nueva generación joven, la moda y la cultura se vuelven completamente nuevas también. A esta conquista de los boomers sobre la cultura popular se lo llamó Youthquake, o lo que es lo mismo, terremoto de juventud. Bien, y ahora que ya sabemos qué es y qué lo define, ¿nos ayudarías a hacer un poquito de viaje al pasado? ¿Cómo y cuándo surge este movimiento? El movimiento mod, que viene de la palabra modernista, nace en un primer momento, de hecho, de un grupo de hombres jóvenes e intelectuales a finales de la década de los 50. Estos hombres se distinguen
porque sus gustos son más refinados culturalmente y además porque contribuyen no solo al gusto del movimiento mod por la creación de cultura, sino también a su gusto por la moda y el estilo. De hecho, a los gustos de estos hombres por el jazz moderno le debemos el término mod o modernista. Sin embargo, esto solo fue el principio, ya que el movimiento mod, como se lo conoce hoy en día, se vuelve mucho más que esto. A lo largo de la década siguiente, este término empieza a usarse para referirse a toda la nueva cultura de los años 60 y a su obsesión con lo nuevo y con lo joven. Partiendo de la base cerrada, socialmente sobre todo, de un grupo de hombres con dinero y que pertenecían a las élites académicas, llegamos al movimiento juvenil de las calles de Londres en los años 60. Durante esta década, además, Inglaterra es un lugar en el que se está dando todos los cambios y liberaciones de los años 60, pero que a la vez no está experimentando los problemas sociales que se veían en Estados Unidos. Y en estas circunstancias, Inglaterra se convierte en un lugar seguro para que este nuevo tipo de cultura florezca. Por ejemplo, por primera vez, Londres y no París se vuelve la capital de la moda. Y por primera vez también, los músicos más importantes a escala internacional son británicos. Inglaterra toma completo control de la cultura pop, y a esto se lo llamó The British Invasion, la invasión británica. La importancia de lo nuevo y de lo joven es lo que hace que la moda pase a ser ideada de una forma nueva. Me refiero a que se produce una democratización de la moda, ya que el sistema donde los diseñadores ideaban un look en las pasarelas para las élites económicas y luego la gente de la calle lo copiaba como podía, pasa a ser al revés. Ahora es la gente de la calle la que hace la moda. Son los jóvenes, sobre todo de clase obrera, los que idean los nuevos looks, que luego los diseñadores ven por la calle y copian en las pasarelas. Además, la nueva generación promueve un nuevo tipo de cuerpo. Frente a la década anterior, que había estado definida por los pechos y las caderas grandes y la feminidad extrema, la obsesión por lo joven hace que un cuerpo más delgado, más pequeño y más andrógino se ponga de moda, ya que lo que se quería era imitar la imagen de adolescente o incluso de infante, cosa que se puede ver en muchas revistas del momento donde las modelos están posando como si fueran niñas de preescolar. Aquí es donde vuelven a tomar importancia los boomers, porque se dice de ellos que producen esta democratización de la cultura, porque son ellos los que consiguen por primera vez que los mundos del arte, de la moda y de la literatura no estén cerrados a las clases más bajas. Son los baby boomers de clase obrera los que están invadiendo el mundo cultural, y por primera vez tienen la oportunidad de expresarse, y está claro además que lo que tenían que decir era más que interesante, ya que se adueñaron completamente de la cultura pop. Si tuvieras que elegir uno o dos referentes de este movimiento, ¿cuáles serían? En relación a los referentes, hay que hablar de Twiggy, la modelo más reconocida de la década y a la que se ha llegado incluso a llamar la cara de los años 60. Twiggy tenía todo lo representativo de la década. Era una adolescente de apenas 16 años cuando salta a la fama, lo que le permite convertirse instantáneamente en una representación de esa juventud de los años 60. Además, su cuerpo era muy andrógino, su maquillaje era a lo mod, su pelo era corto y liso y geométrico. Se convierte, por así decirlo, en la representación del nuevo ideal de glamour de los años 60. De hecho, es gracias a Twiggy en gran parte que se pone de moda el nuevo tipo de cuerpo, mucho más recto y delgado en comparación a la apetencia por las curvas que se había visto durante los 50. Su apodo, Twiggy, hace referencia a esto, ya que viene de la palabra inglesa twig, que significa ramita. Twiggy además era londinense y tenía un fuerte acento cockney. Por ello, se convierte junto con los Beatles en una de las primeras exportaciones internacionales de la cultura inglesa. Es en gran parte gracias a Twiggy que la invasión británica de la cultura se expande al resto del mundo. Esto se debió en gran parte a lo transgresor que era su look, ya que consiguió algo que nunca se había visto antes. Consiguió desarrollar un estilo en el que a veces era sexy y otras veces infantil. Algunas veces era femenina y otras veces completamente andrógina. Twiggy fue una figura que cambió completamente la imagen de feminidad y de mujer que se había visto hasta ese momento en la industria de la moda, y por ello se ha dicho muchas veces de ella que su éxito se debe a que Twiggy fue sin lugar a dudas la personificación en carne y hueso del espíritu de los 60. Por otra parte, una gran porción de la obsesión del mundo con la moda y la cultura británicas vienen de mano del éxito de músicos como The Who, los Rolling Stones y por supuesto los Beatles. Y aunque muchos pseudointelectuales me odiarán por esto, los Beatles son una representación clara del poder de la juventud de este momento, ya que los Beatles de los 60 le deben todo su éxito a las chicas adolescentes del momento. La obsesión de las adolescentes con los Beatles fue lo que les permitió invadir el mercado internacional. Y esto es un dato que me encanta, porque a día de hoy hay mucha gente que se ríe de los gustos de los adolescentes, sobre todo de las chicas adolescentes. Y cuando vemos obsesiones en chicas de 16 años con ciertos cantantes, nos reímos de ellas, olvidándonos que, gracias a esas obsesiones,
el mundo conocía a los Beatles. Sin las chicas adolescentes, los Beatles no hubieran crecido como lo hicieron, y la cultura de los 60 no hubiera sido lo que ahora es. O sea que el último referente a tener en cuenta es a los adolescentes. En cuanto a peinado, maquillaje y vestuario, ¿qué outfit nos recomendarías si quisiéramos vestir acorde a este movimiento? El look mod se basaba mucho en la expresión de la juventud máxima de la que hemos estado hablando. Y por ello no quiere hacer curvas en el cuerpo, sino todo lo contrario, y además usa muchísimos colores muy chillones para llamar mucho la atención. Lo primero a tener en cuenta es el pelo. Aunque a lo largo de los años 60 hubieron muchos estilos más, las mods se caracterizaban por cortar radicalmente con los looks de la década de los 50, y por eso pasan de rizarse el pelo con rulos a un look de pelo liso y sobre todo geométrico. Más que corto, el pelo tenía que ser moderno, y esto se consigue con peinados tipo bob. En términos de maquillaje, lo primero a tener en cuenta son las cejas. Durante la década anterior se había puesto muy de moda las cejas anchas, y esto se debía en gran parte a actrices como Elizabeth Taylor u Audrey Hepburn. Pero en los 60 empezó a darse el gusto por las cejas más arqueadas y más naturales, de manera que dejaran más espacio entre el ojo y la ceja. El ideal mod era tener los ojos lo más grandes posible. Para ello, por ejemplo, las mujeres se pintaban una cuenca del ojo falsa por encima de la suya propia con una línea negra o marrón, y luego rellenaban el espacio del párpado móvil y el espacio que habían añadido con su cuenca falsa con un color chillón como azul o amarillo. Aunque también había mujeres más neutrales como la actriz Sharon Tate, que lo que hacían era usar rosa, blanco o marrón. Esto lo que hacía es que el párpado móvil pareciera mucho más grande de lo que en realidad era, y así daba una apariencia como de tener ojos de muñeca. Esto lo que hacía es que el párpado móvil pareciera mucho más grande de lo que en realidad era, y así daba la apariencia de tener ojos de muñeca. Algo que contrasta mucho con hoy en día es que las mujeres de los años 60 también se hacían la raya del ojo con rabillo, pero el rabillo de las mod era hacia abajo, siguiendo la forma del ojo natural, y no hacia arriba como se hacía en los 50 y como hacemos hoy en día. Para hacerlo más grande todavía, las mod se pintaban la línea del agua inferior con lápiz blanco, y luego se pintaban pestañas falsas en la parte de abajo del ojo. Estas pestañas falsas se hacían con perfilador líquido y eran grandes y muy separadas. En los 60 no se tenía ninguna necesidad de fingir que una no llevaba maquillaje. Finalmente le ponían pestañas postizas, y cuanto más grandes mejor, y de esta manera conseguían esos ojos tan grandes y tan saltones. En lo que es el resto de la cara se puso muy de moda los coloretes llamativos y el pintalabios claro, llevando la mayoría de chicas rosas muy pálidos e incluso pintalabios blancos. Además, el movimiento hippie empieza a influenciar a los mod y se pone de moda el uso de ceras de maquillaje para la cara, por lo que muchas mujeres añaden dibujos de flores, corazones u otros símbolos a sus mejillas. Finalmente, en lo que se refiere al vestuario, lo primero con lo que tendríamos que hacernos es con una minifalda o con un vestido muy corto, que luego combinaríamos con medias o calcetas de un color muy fuerte. Un look de día perfecto sería un vestido de rayas de colores con unas medias de uno de los colores de nuestro vestido. A esto le añadiríamos zapatos planos, tipo merceditas o con un poco de tacón. Lo importante del estilo mod en lo que se refiere a la ropa es que, como con el maquillaje, no se puede tener miedo al color, ya que la paleta de este momento es de colores muy fuertes y chillones. Otra pieza que se puso muy de moda fueron los vestidos tipo baby doll o muñeca, que se caracterizaban por su forma de campana, es decir, en triángulo. Aquí, en este programa, en la vida vintage o la vida vintage, aquí quiero pararme a hacer una aclaración y agradecer también, porque bueno, ya sabéis que me encanta que me escribáis y que me comentéis lo que se os pase por la cabeza cuando escucháis los episodios. Desde aquí quiero agradecer todos los comentarios que me mandáis. Muchos son pues dándome la enhorabuena, diciéndome que os ha gustado mucho el programa, pero también es verdad que de vez en cuando me vienen críticas y críticas constructivas, y eso me encanta porque creo que entre todos nos nutrimos y seguimos aprendiendo y creciendo. Un oyente me comentaba esto, ¿no? Que le gustaba mucho el programa y me puntualizaba que etimológicamente, ¿no?, la pronunciación correcta de esta palabra no es vintage, como yo digo al inicio del programa y cuando nombro el nombre del programa, sino que es vintage. Y efectivamente, no le falta razón. Si bien es verdad que elegí nombrarlo, por así decirlo, como españolizadamente, pero etimológicamente, por supuesto, esta sería la pronunciación correcta de la palabra. No sé cómo lo veis vosotros y vosotras, ¿no? Si preferís la vida vintage o que seamos más pulcros y digamos la vida vintage. Para gustos, ¿verdad? Yo he de decir que elegí vintage simplemente por una castellanización del término. Pero bueno,
Evidentemente, toda la razón para este oyente y por supuesto se lo agradecí en persona y se lo agradezco también por aquí para el programa. Y bueno, retomamos. Como decíamos, aquí en La Vida Vintage nos reunimos las personas que amamos el pasado y que por supuesto nos encanta ver, leer y escuchar aquello referente a nuestras décadas favoritas. Y en este caso estamos en los maravillosos 60. Así que, para viajar directamente a este estilo de vida a modo de test, dinos, un libro. Un libro que recomendaría sobre los mods se llama Mods, Guía para una vida elegante, de Dani Llabres. Es un libro que me gusta mucho porque habla de los mods como un culto subterráneo, es decir, habla de los primeros momentos de los mods como una contracultura, pero luego también discute su expansión hacia los años 60 y la cultura adolescente. Además, me gusta muchísimo porque habla de los mods como una cultura que ha sabido prevalecer durante el tiempo y como una cultura que sigue afectando a nuestra cultura actual día a día. Incluso el estilo es algo que nosotros volvemos a readoptar cada cuánto tiempo. Y me parece que cualquier persona que quiera entender lo que eran los mods, lo que los marcó como generación, pero sobre todo cómo nos han marcado a nosotros mismos, debería leerse. ¿Una canción? Una canción icónica de este momento es My Generation, Mi Generación, de los Who. En esta canción podemos ver de manera perfecta el espíritu de la época y de la nueva generación en general. Incluso podemos ver la obsesión por la juventud que tanto hemos tratado en el verso I hope I die before I get old. Espero morir antes de hacerme viejo. Es una canción que habla directamente a esta generación y los Who, como representantes de la invasión británica, se convierten en la voz de todo este movimiento. La recomiendo muchísimo. ¿Una película? En cuanto a las películas, hay muchísimas que podrían darse como un ejemplo de esta moda, pero hay una película de la que siempre me acuerdo cuando pienso en este estilo. Creo que se llamaba en español Deseo de una mañana de verano. Fue realizada en 1966 y en inglés creo que se titulaba Blow Up. Trata sobre un fotógrafo y esto, junto con su fecha, da pie a entrar en el mundo de la moda mod en la que visten todos los personajes femeninos. En mi opinión es una de las películas en las que mejor se puede ver este estilo implementado en la vida real y no como una representación de algo que veríamos reconstruido en una serie sobre los 60 hecha hoy día. En mi opinión esto le da una autenticidad muy clara y muy buena para cualquier persona que esté interesada en ver cómo este estilo era realmente. Hasta aquí esta increíble parada a través de la estética mod con una invitada de verdad impresionante. Os invito a que si os gusta hablar sobre la moda de las diferentes décadas, sigáis sus redes. La podéis encontrar en Instagram como La Guía Vintage y por supuesto también en YouTube. Espero que os haya gustado este programa y nos vemos en la siguiente parada. ¿Escuchas ese sonido? Pues bien, ese sonido es el que nos avisa que inevitablemente hemos llegado a nuestra parada de hoy. Pero no te pongas triste, porque la semana que viene zarparemos de nuevo a otros años, otras décadas y otras historias. Recuerda reservar tu pasaje suscribiéndote a este podcast en las distintas plataformas. Puedes escribirme con cualquier duda, consulta o lo que quieras que pueda ser comentado en estos episodios. Será, como siempre, un placer leerte. Feliz semana y que sobre todo sea muy vintage. My pillow